Bienvenidos XD a Tutoriales Sigma. Yo soy Sigfrido Drasir y en esta ocasión les explicaré cómo funcionan los transistores BJT. Lo primero que debemos saber es qué carajos es un transistor. Para esto fijémonos primero en los símbolos de los dos tipos de transistores BJT que existen. Observen que ambos tienen tres terminales: base, emisor y colector. El emisor se reconoce porque ahí es donde se pone una flechita. Esta nos indica la dirección de la corriente de portadores mayoritarios en el transistor cuando éste opera en el modo activo. Esta corriente es la corriente de emisor. Se los llama transistores NPN y PNP debido a que el emisor, la base y el colector están constituidos o bien de material tipo N o bien de material tipo P. El material N no es otra cosa que silicio o germanio contaminado por átomos con cargas negativas, mientras que el material P es contaminado por átomos con cargas positivas. Por ejemplo, si nos dicen que el transistor es NPN, entonces inmediatamente sabemos que tanto el emisor como el colector son tipo N mientras que la base está hecha de material tipo P. Bueno, con lo que os he dicho hasta ahora es natural que se pregunten lo siguiente: carajo, ¿cuál es la diferencia entre el colector y el emisor? Bueno, la diferencia radica en el grado de contaminación. Alta para el emisor, media para la base y baja para el colector. Si después de la anterior explicación no has entendido nada, recuerda que puedes ver al transistor NPN como dos diodos unidos espalda con espalda y al transistor PNP como dos diodos encontrados. Un diodo representa la unión entre base y emisor y el otro diodo representa la unión entre base y colector. Entonces, si queremos utilizar el transistor como amplificador, debemos polarizar la unión entre base y emisor en directo, mientras que la unión entre base y colector en inverso. Otras formas de polarizar estas uniones nos permitirán utilizar los transistores en otras aplicaciones resumidas en la siguiente tabla. Nuestro objetivo ahora es deducir un modelo en DC que nos permita reemplazar el transistor por elementos de circuito más sencillos como son fuentes y resistencias. Esto se logra analizando las corrientes tanto externas como internas del transistor. En el transistor NPN la corriente de emisor es emitida hacia afuera del transistor porque ésta va de base a emisor. Por otro lado, en el transistor PNP la corriente de emisor es emitida hacia dentro del transistor porque ésta va de emisor a base. En la siguiente figura se observa además que la corriente de emisor se bifurca en corriente de base más corriente de colector, y esta es nuestra primera ecuación que surge de las conexiones externas hechas en el transistor. Ahora bien, internamente, puesto que el diodo que representa la unión entre base y colector está polarizado en inversa, se tiene que idealmente no circula corriente, pero en un modelo más preciso se tendrá que si circula una pequeñísima corriente. La corriente de saturación inversa. El otro diodo que representa la unión entre base y emisor, al estar polarizado en directo, nos indica que idealmente la corriente que entra al transistor es igual a la corriente que sale del transistor, es decir que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector. Aquí también debemos ser más precisos y debemos decir que una pequeñísima fracción de la corriente que entra en el transistor forma la corriente de base. Es aquí donde de nuevo tú te preguntarás: carambas, ¿por qué es tan pequeña la corriente de base? Bueno, normalmente se esperaría que la mayor parte de la corriente que entra al transistor se convierta en corriente de base, pero esto no ocurre así porque los electrones que llegan a la base optan por atravesar su delgada capa. Entonces, del comportamiento interno del transistor se tiene la segunda ecuación importante en los transistores BJT. La ecuación es la siguiente: corriente de colector igual alfa veces la corriente de emisor más corriente de saturación inversa, donde la ganancia de corriente en base común, alfa, es inferior y muy cercana a 1. Y se define como la tasa de cambio de la corriente de colector con respecto a la corriente de emisor. Así pues, la ecuación anterior puede reescribirse en otra forma equivalente si definimos otro parámetro que relaciona la corriente de colector con la corriente de base. Este segundo factor de ganancia, beta, es denominado factor de amplificación de corriente directa y es igual a alfa entre 1 menos alfa. Ahora estamos listos para trabajar con el modelo del transistor en DC, el cual se muestra en la siguiente figura. Bueno, esto es todo por ahora, espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios y sugerencias. Hasta la vista. Adiós.